Vamos a grabar. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. En este momento el video que les estoy mandando es de acuerdo a una grabación, es de acuerdo al avance para el capítulo 3. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 3, que en este caso es diodos. Vamos a hablar un poco acerca de la parte de los diodos, pero como una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de lo que son los semiconductores. Bueno, en lo que es los semiconductores, tenemos que recordar acerca de lo que un átomo tiene una órbita exterior en la cual se controla si se trata de un conductor, semiconductor y aislante. Los conductores, como ya es de nuestro conocimiento, son aquellos que logran conducir lo que es la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Los semiconductores pueden actuar tanto como conductor o como aislante, y los aislantes son aquellos que no conducen la electricidad o la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que tener claro. Vamos a hablar del componente en silicio. El componente en silicio, como es de su conocimiento, es un semiconductor. Entonces puede actuar como conductor o como semiconductor, o como aislante, mejor dicho. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es la parte que tiene dentro de su estructura atómica. ¿Sí? Está formado tanto por electrones como por huecos. Huecos se los dice a la parte positiva de cada uno de los átomos, y los electrones son la parte negativa, tal como está acá, ¿no es cierto? Y están unidos los átomos entre sí. Vamos a hablar a partir de todos los elementos semiconductores acerca de lo que es el diodo. ¿Por qué hemos hablado anteriormente del silicio? Porque es uno de los elementos fundamentales para la construcción de un diodo. Bueno, en este caso, a un diodo se le indica como si fuera un componente discreto que permite la circulación de corriente entre sus terminales en un solo sentido, ¿sí? Y se bloquea en sentido contrario. Bueno, el diodo está compuesto por una parte positiva denominada ánodo y por una parte negativa denominada cátodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la corriente al circular va desde el positivo hacia el negativo, ¿sí? De tal manera que en ese sentido circula la corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la conducción en un solo sentido, entonces obtenemos que el valor de la resistencia es 0, es decir, que el diodo se comporta como un conductor y está circulando la corriente en ese sentido, ¿ya? También en caso contrario, cuando nuestra corriente es igual a 0, ¿sí? Y el voltaje es menor a 0, ¿qué sucede? Significa que está circulando el voltaje en sentido contrario. Entonces, eso hace que la resistencia sea superior, es decir, que sea un valor infinito, es decir, que no conduce la corriente eléctrica a través de lo que es el diodo. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Eso es como una pequeña introducción. El diodo está compuesto de una unión de tipo PN, ¿sí? Entonces, todos los diodos se componen de un material de tipo N y otro material de tipo P, tal como se muestra en este caso. Y tiene dos terminales, ¿sí? Una de tipo N y una de tipo P. Tal como está acá, también se puede mostrar en la forma del diodo, ¿sí? Que en este caso se muestra como diodo plano. Entonces, a esta estructura se añade dos terminales metálicas, ¿sí? Las terminales metálicas que nos van a permitir conectar con otros componentes o con el resto del circuito. Dentro de nuestra formación de tipo unión de PN, ¿sí? Se encuentra por dentro un monocristal de silicio puro. Por eso estábamos hablando acerca de lo que es el silicio. Como les he indicado, es componente fundamental de lo que son los diodos, ¿sí? Bueno,
En este caso, nosotros tenemos las dos zonas de tipo N y P que vamos a hablar acá, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué se denomina zona P? Básicamente a la parte positiva o a la parte que está compuesta por los denominados huecos. En algunos textos está denominado como huecos y la parte negativa es N. Entonces, para nosotros es muy fácil de distinguir entre ambos casos, ¿no es cierto? La zona P de los positivos y la zona N de los negativos o de los electrones. Y este es el símbolo de un diodo, ¿no? Entonces, cada terminal nosotros tenemos que diferenciar la parte positiva de la parte negativa, ¿sí? Muy bien, entonces acá nosotros podemos ver la parte de impurezas, ¿sí? Que logra ionizarse para ocupar el momento en que va a realizar el funcionamiento del diodo, ya sea como conductor o ya sea como aislante. Entonces tiene esos dos estados, por eso se denomina semiconductor. Puede actuar como conductor o puede utilizarse como aislante. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para que se vuelva conductor o aislante? En ambos casos necesitamos saber el sentido de la corriente en la cual va a circular mediante los portadores que nosotros tenemos, ya sea por la región o la zona P y ya sea por la zona N, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Que nosotros tenemos que realizar por medio de la corriente eléctrica el movimiento de electrones y este nos va a determinar hacia dónde está circulando la corriente y eso nos va a proporcionar ya sea mayor cantidad de huecos o mayor cantidad de electrones. Ok, inicialmente nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Es que ambas zonas, tanto la zona P como la zona N, tienen una resistencia interna, es decir, que se encuentra la mayor cantidad ya sea de huecos, en el caso de la parte positiva, o de electrones, que es la cantidad, que es la parte negativa. Y en medio tenemos como una especie de barrera, ¿sí? Una especie de barrera en la cual en el lado P, ¿sí? Tenemos muy pocos electrones y en el lado de los electrones tenemos unos cuantos huecos. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la carga eléctrica o utilizamos un voltaje dentro de lo que es esta conexión? Entonces lo que va a suceder es que va a empezar a circular la corriente por medio del diodo que nosotros tenemos y de esta manera nosotros si lo circulamos del mismo sentido que tiene el voltaje, entonces a eso nosotros podemos denominar polarización directa. ¿Sí? Es decir, que en este caso se van a empezar a movilizar tanto los electrones como los huecos y van a empezar a circular y van a empezar a tener mayor atracción uno del otro y la corriente va a circular por medio de este elemento que sería el diodo y se va a comportar como si fuera un conductor. Muy bien, entonces tal como les indico, ¿no? Entonces va a existir movimiento de electrones, ¿sí? Y va a superar esa barrera que teníamos en medio en la anterior diapositiva. Cuando nosotros no tenemos una tensión activa, entonces esto queda estático, es decir, que no conduce nada, ¿no es cierto? Una vez que nosotros lo activamos, van a empezar el movimiento tanto de los electrones como de los huecos. Los electrones, como por atracción, se van a ir donde los huecos y los huecos por atracción se van a ir donde los electrones y va a empezar a circular en ambos casos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede internamente dentro de lo que es la polarización. Entonces, cuando hablamos de polarización directa, específicamente desaparece la zona de deflexión. ¿Cuál sería la zona de deflexión? Esa barrera que nosotros teníamos en medio que impedía que existiera movimiento tanto de electrones como de huecos. Luego también en la unión se pueden recombinar, ¿sí? Ambos y también en la tensión aplicada, entonces se vence lo que es la parte potencial. Es decir, que si nosotros utilizamos un cierto voltaje, entonces va a ocurrir esto. Caso contrario, entonces la circulación de corriente y lo del voltaje va a ser nulo. En la polarización directa,
¿Cómo funciona? Fíjense ustedes, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, lo que son el movimiento de electrones, ¿sí? Que va a circular en este sentido, va a entrar a la parte negativa, entonces va a empezar a moverse o fluir por medio de la barrera, ¿sí? Y va a volver hacia la parte positiva, o sea, es decir, que constantemente va a ir circulando por medio de este elemento. Polarización inversa. ¿A qué llamamos nosotros polarización inversa? Polarización inversa es básicamente cuando nosotros utilizamos la zona N, que en este caso sería negativa, en el lado positivo del voltaje. Entonces va a existir una barrera, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá tenemos los electrones y estos electrones, debido a que tienen mayor cantidad de electrones en el lado N o en la zona N, entonces van a tener tendencia a adherirse hacia esa terminal, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con la parte positiva. Por atracción, acá yo tengo un valor negativo del voltaje que yo estoy insertando, entonces los valores positivos van a tener atracción hacia ese lado, es decir, que nunca van a superar la barrera que nosotros tenemos en medio y por lo tanto la circulación de corriente va a ser nula, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Y por esa razón se impide la circulación de corriente en este segundo caso, ¿no? En la polarización inversa, la circulación de corriente es cero. Bueno, acá también está, ¿no? ¿No es cierto? Como lo que habíamos indicado, ¿sí? Si nosotros tenemos la parte negativa, entonces van a tener tendencia a circular la parte negativa y se va a quedar directamente en la zona de restricción, que sería aquí en medio, y no va a pasar hacia el otro lado. En cambio, cuando nosotros tenemos la mayor cantidad de huecos y lo que son electrones en la misma zona, entonces va a poder circular. En este caso no puede circular y se queda en la misma barrera, por lo tanto la corriente va a ser cero, ¿sí? Tal como está acá, ¿no? Entonces no existe atracción hacia lo que es el otro lado del diodo, ¿sí? En este caso entre huecos y electrones, ambos se van a quedar en su misma posición y van a estar como equilibrados y la circulación de corriente es nula, tal como se muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos valores positivos, entonces van a tener tendencia a adherirse al lado negativo de lo que es la fuente de voltaje. En cambio, acá también nosotros tenemos que los electrones van a tener tendencia a acercarse a la parte positiva y por lo tanto en medio, como ustedes observan, no existe ningún tipo de electrones ni huecos y no van a superar esta barra. Ambos se van a quedar en sus posiciones y por esa razón la circulación de corrientes es nula, tal como dice acá, no hay flujo de corriente. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la característica entre tensión y corriente. En este caso, la figura nos muestra la curva característica entre lo que es voltaje y lo que es corriente. Esta es la curva característica de un diodo. Cuando yo les pregunte cuál sería la curva característica, esta es la que deberían de dibujar ustedes o es la que me deberían de decir que es la correcta. Entonces tiene esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona nuestra curva característica? Esto es de un diodo real. Existe, por ejemplo, lo que se llama región de conducción de polarización directa, que sería la parte superior, y existe la región de corte de polarización inversa, que es la parte de abajo, ¿sí? Y también existe la región de conducción en polarización inversa. Esto sucede únicamente cuando nosotros tenemos lo que llamamos diodo Zener, ¿sí? Y entonces más adelante también les voy a explicar cuando hablamos de un diodo Zener, para qué nos sirve y por qué es tan importante este tipo de diodo. Acá es algo bien importante, ¿no? En el caso de los diodos de silicio, tenemos un voltaje de arranque o voltaje en on. En algunos casos está en algunos textos como voltaje on o voltaje de encendido o voltaje de arranque. Tiene diversos nombres.
es de 0.7 voltios. ¿Qué significa esos 0.7 voltios? Que el diodo no va a polarizarse a menos que tenga 0.7 voltios o más, ¿sí? Para que funcione un diodo tendría que tener mínimamente 0.7 voltios y ese valor es bien importante para que nosotros logremos polarizar a diodo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, cuando nos muestran en la gráfica B on, significa que en este punto, hasta que llegue a este punto, entonces no puede polarizarse. Y después acá, ustedes notan en la curva, sube exponencialmente, es decir, que el voltaje ya no aumenta, pero la corriente sí aumenta y aumenta de golpe. Eso es porque nosotros estamos utilizando la polarización del diodo en ese punto. Por esa razón se llama voltaje on, que es el que nos ayuda a disparar el valor de la corriente. Muy bien. Hay algunas características que nosotros tenemos que conocer de lo que son los diodos, esto principalmente para cuando nosotros hagamos la lectura de las hojas de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, en esta primera parte, vamos a explicar lo que es referente a los valores comerciales y ya en una siguiente clase nosotros vamos a ir realizando algunas prácticas de acuerdo a tanto de lo que es el software, ¿sí? Y también vamos a hacer algunas lecturas que ya previamente en otra clase habíamos hecho de las hojas de datos de algunos componentes que serían específicamente en este caso los diodos, ya sean de silicio, diodos Zener, otro tipo de diodos especiales, pero ya nosotros vamos a saber cómo hacer la lectura de cada uno de estos componentes. Muy bien, vamos a comenzar. En este caso nosotros vamos a hablar de la corriente máxima en directa, que normalmente nos trae con estos símbolos, ¿no? IF max o IFM, ¿sí? En algún caso, en la mayoría de las hojas de datos nos da con el nombre de DC Forward Current. En este caso estamos hablando de corriente cuando funciona en corriente directa. Algo que es bien importante, los diodos pueden funcionar tanto con tensiones continuas como con tensiones alternas. Cuando nosotros vemos la corriente de máxima directa, entonces puede ser tanto en corriente alterna como en corriente directa. Entonces nosotros tenemos que hacer la lectura a cuál corresponde y cómo nosotros vamos a diferenciar una de otra. Entonces más adelante les voy a dar algunos tips para que ustedes lo puedan identificar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la corriente continua máxima es la que puede atravesar el diodo de forma directa sin que sufra ningún tipo de daño. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la corriente máxima continua, ¿sí?, es IFM, cuando la corriente de pico es transitoria, ¿sí?, que se especifica también el tiempo que dura el pico. No se olviden que el pico de cualquier señal, ¿sí?, es la señal más alta en la cual nosotros tenemos, en este caso de tipo DC, ya hemos hablado también de eso, la corriente de pico repetitivo en la que se especifica también la frecuencia máxima del pico. Ahora, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en el momento que lleguemos a estos tres elementos. ¿Por qué? Porque no se olviden que cualquier componente, ¿sí?, tiene el uso de un máximo valor, pero lo recomendable es nunca tratar de llegar a ese valor máximo. ¿Por qué? Porque los fabricantes utilizan ese valor de referencia, ¿sí?, de tal manera que nosotros siempre tenemos que usar un valor inferior, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen la corriente máxima es de 1 amperio, entonces yo tengo que tratar de utilizar menos de 1 amperio, pero puedo utilizar, por ejemplo, 0.9 amperios, ¿sí? O puedo utilizar 0.8, pero si es que paso, por ejemplo, de los 1 amperio, utilizo 1.1, 1.2 amperios, entonces voy a tener problemas con mi componente, ya sea que lo puedo dañar o directamente va a funcionar un par de segundos, pero después el componente se va a dañar. Entonces tengo que tener bastante precaución en ese sentido, ¿no? Siempre tratar de utilizar un valor inferior al que nos dan dentro de las hojas técnicas. Segundo punto,
la tensión de ruptura de polarización inversa, el PIB. Entonces, acá está su nombre en inglés, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es la tensión que se produce por la ruptura de avalancha. Esto mayormente se lo considera cuando nosotros estamos utilizando polarización inversa. Cuando hablamos de la ruptura por avalancha, significa que podemos hacer que nuestro componente ya definitivamente no funcione. Entonces tenemos que tener también cuidado en el momento de realizar, digamos, los diferentes circuitos cuando estamos utilizando lo que es polarización inversa. El diodo Zener tiene un funcionamiento bastante especial que lo vamos a ver más adelante. Vamos con el tercer elemento, la tensión máxima de trabajo en inversa. Esa es la tensión que el fabricante recomienda no sobrepasar para una operación inversa en segura. Entonces nosotros también tenemos valores fijos para trabajar en polarización inversa, para que nuestros componentes no se dañen. Y el fabricante siempre nos da una recomendación hasta dónde nosotros podemos manejar. Esto especialmente en lo que son los diodos Zener. Y bueno, la siguiente clase vamos a hacer laboratorios correspondientes. Les voy a mandar en un documento cuáles son los elementos o componentes que ustedes deberían de alistar en casa para realizar un mejor aprovechamiento del laboratorio. Esto siempre y cuando todos puedan conseguir el material, que no es nada complicado. Yo les digo que no es nada complicado y de todas maneras, aquellos que no lo consigan, yo voy a hacer la demostración en vivo y de ahí ustedes pueden hacer las preguntas y como todo se queda grabado, entonces pueden practicar en su casa y mientras dure la clase puedan hacer las consultas respectivas, ¿no? Entonces, simplemente por esta clase estoy grabando el video. La siguiente clase ya lo vamos a hacer en vivo como normalmente lo realizamos, ¿ya? El siguiente punto que es la corriente en inversa. En este caso, la corriente que nosotros tenemos son las eh, utilizadas en tensión inversa. O sea, nosotros tenemos igual un límite de corriente en polarización inversa juntamente que actúa con lo que es tensión en inversa. Y luego tenemos también la caída en tensión, PD, que a veces no siempre es 0.7 voltios, ¿no? Tiene una cierta variación. Aquí tenemos algunos modelos relacionados con la unión PN, ¿sí? Dentro de las señales continuas, para los cuales se utilizan en muy baja frecuencia, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, la primera fórmula, que es de la corriente, ¿sí? Multiplicado por esta fórmula, que es la más utilizada para lo que es el diodo en unión PN. Es un factor de idealidad, ¿sí? Para un diodo ideal. No se olviden que cuando nosotros utilizamos la parte de laboratorio siempre tenemos que tomar en cuenta los valores reales y los valores ideales. ¿Cuáles son los valores ideales? Son aquellos que los tomamos en cuenta como parte teórica y los valores reales son aquellos que tomamos en cuenta como parte de los laboratorios, ¿sí? Entonces, en este caso, para nosotros, el valor n se ubica dentro del rango entre 1 y 2, dependiendo de las dimensiones del diodo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el diodo que nosotros utilizamos, podemos utilizar la corriente directa y la del valor de IS. Luego tenemos el voltaje BT, que es el potencial térmico del diodo y es en función de la constante de Boltzmann. Esta carga, ¿sí? Y la temperatura es la siguiente expresión. Bueno, en este caso nosotros no vamos a utilizar tanto estas fórmulas, ¿no? ¿Por qué? Porque son las fórmulas en las cuales están basadas en lo que son los diodos ideales. Sí nos van a servir tal vez en algún momento para determinar ciertos valores exactos en los cuales nosotros podemos determinar algunos valores en caso de que necesitamos utilizar la curva de localización en lo que es los diodos, ¿sí?
pero mayormente no las utilizamos demasiado, así que no se preocupen. Simplemente son valores de referencia que nos ayudan a determinar los valores máximos y los valores de las corrientes en caso de que nosotros tengamos que hacer algún cálculo adicional. Ok, en este caso, por ejemplo, R es la resistencia combinada en las zonas en las zonas P y N, de tal manera que el voltaje que está relacionado con lo que es la corriente y la resistencia es la tensión aplicada en la unión PN, y la intensidad entonces también depende de ese componente, y el voltaje es la tensión entre las terminales externas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la corriente inversa de saturación del diodo es de acuerdo a la estructura del material, del tipo de dopado, y mucho depende también de la temperatura. No se olviden que todos los componentes llega a un punto en el que aumentan la temperatura de tal manera que pueden llegar a dañarse si excede la temperatura que nos indica el fabricante, ¿no? Entonces tenemos que tener también bastante cuidado. Por eso en una clase anterior yo les había indicado, ¿no? Cuando si ustedes alguna vez ya habían tenido un cargador de celular, habían notado que ese cargador por que está mucho tiempo conectado puede llegar a calentarse. Eso significa que está aumentando la temperatura de los componentes que están dentro del cargador, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un dato bien importante cuando nosotros queremos realizar algún tipo de circuito y que no se dañen nuestros componentes, o para saber hasta qué temperatura máximo nosotros podemos utilizar, ¿no? Bueno, acá nuevamente tenemos una referencia de lo que es el modelo ideal del diodo de unión PN, ¿sí? En el factor de idealidad. También tenemos lo que es la resistencia interna, que lo tiene todos, absolutamente todos los componentes dentro de su estructura, ¿no? Entonces eso tenemos que considerar. Muy bien, en el modelo lineal por tramos, ¿sí? Nosotros consideramos tanto lo que es polarización directa e inversa, en las cuales la corriente también a través de la unión es nula, ¿sí? Es decir, que la corriente es cero, no existe corriente cuando estamos en la parte de polarización inversa. En polarización directa, la caída de tensión, ¿sí? Se basa en el voltaje de entrada, ¿no es cierto?, que es constante e independiente de la intensidad que circule por el diodo. O sea, tanto voltaje como corriente son independientes dentro del mismo componente. Muy bien, para calcular el voltaje de entrada se considera, estos sí son datos bien importantes y nos van a servir más adelante, ¿no? El voltaje de entrada se considera como la unión de Pn del silicio, el potencial térmico que está a una temperatura de 25 grados. Entonces, si yo les pregunto cuál es la temperatura normal de lo que es el voltaje de entrada, ustedes me tendrán que decir que es de 25 grados, ¿sí? Y el voltaje a esta temperatura es de 25.7 milivoltios. Es igual, es un dato importante. Lo que les estoy indicando son datos que se tienen que acordar, ¿sí? Pues se los voy a anotar acá, así. Ahí está. Para que se den cuenta que estos dos datos son bien importantes. Eso si gustan, anótenlos para que lo consideren en el momento de realizar cualquier tipo de cálculo que les pueda solicitar o les pueda pedir. En este caso, esta clase es netamente teórica. La siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios juntamente conmigo porque me interesa recabar las dudas que ustedes pudieran tener en el momento de realizar la parte de ejercicios. Ya entonces, por el momento, todo lo que les estoy indicando es bien importante, ¿no? Esta parte mejor si se anota, ¿ok? Muy bien, entonces, tomando en cuenta todos esos datos, perdón, acá estamos, se me fue un poquito, acá estamos. Muy bien, tomando en cuenta la variable independiente, que en este caso sería nuestra intensidad, entonces la ecuación queda de la siguiente manera. El voltaje de entrada, ¿sí?,
el voltaje que tenemos acá total, el logaritmo neperiano de la corriente más 1. Entonces, en este caso, el intervalo de corrientes van a ir desde 1 miliamperio hasta 1 amperio. Entonces, en este caso, el voltaje del diodo va a ir desde 0.6 voltios hasta 0.77 voltios. Eso es en una forma ideal. Entonces, esas son las condiciones que mayormente nos brindan las hojas de datos de los diferentes fabricantes también, ¿no? Entonces, eso para que lo tomemos en cuenta. Y acá tenemos, ¿no? Cuando nosotros nos estamos encontrando en lo que es la parte de conducción, ¿sí? El voltaje es el mismo voltaje que de entrada, donde la corriente tiene que ser mayor que 0. Y en el caso de corte, es decir, que cuando está en polarización inversa, en este caso la corriente es 0 y el voltaje va a ser menor, el voltaje de entrada va a ser menor al voltaje, el voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de entrada. Es decir, que en este caso, por ejemplo, para nosotros tenemos un voltaje negativo, por así decirlo, frente a lo que es el voltaje de entrada. Por lo tanto, se está polarizando inversamente. Ok, acá nosotros tenemos lo que es la conducción del diodo a lo que vamos a denominar ON, polarización directa ON, y en este caso la tensión va a ser B ON, ¿ya? Es decir que, como les había indicado, ¿no? Voltaje de entrada o voltaje BON significa polarización directa. Y cuando hablamos de la parte de polarización inversa, estamos hablando de OFF, ¿ya? La parte OFF, por así decirlo, donde la corriente es totalmente nula para cualquier valor de tensión. En este caso, observemos en este primer cuadro, ¿sí? Ustedes se fijan que el valor de la corriente es 0 y el valor de voltaje también es 0 cuando se encuentra en corte. Una vez que llega a los 0.7 voltios, la corriente se dispara de una forma que en este caso es bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se realiza esto? De acuerdo a nuestra gráfica, va subiendo de forma exponencial, ¿sí? De forma exponencial. Bueno, no nos olvidemos que para nosotros los diodos trabajan tanto en tensiones o corrientes continuas y también trabajan en tensiones o corrientes alternas, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver las señales alternas, pero mayormente que son bastante bajas. Entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos una señal alterna de una señal continua? Fíjense, una forma cuando nosotros vamos a hacer esa escritura, las corrientes y los voltajes cuando utilizamos señales alternas, ¿sí? Les van a mostrar en minúscula la letra. Y en el caso que nosotros utilicemos una señal de tipo continua, entonces está en mayúscula. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Fíjense, acá estamos utilizando netamente letras mayúsculas. Es una forma de identificar cuándo se encuentra tanto la corriente como el voltaje en señal continua o en señal alterna. En este caso es señal continua, ¿no es cierto? Ahora aquí fíjense, el valor de este voltaje es voltaje continuo más el voltaje alterno, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? Una fuente de tensión continua y una señal de tensión alterna, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. En este caso, aquí también nos da el valor de la corriente. Bueno, de acuerdo a las gráficas que nosotros tenemos, entonces existen ciertas oscilaciones dentro de la tensión que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Y así como en la corriente, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tener un poco de cuidado y estos son modelos matemáticos que nos ayudan a obtener una mejor curva linealizada, ¿ya? En la sección matemática
no lo vamos a aplicar demasiado esta parte, más nos vamos a ir a la parte práctica, que es la parte que a mí más me interesa, pero sí vamos a hablar un poquito acerca de los modelos matemáticos, ya que es necesario conocerlos para hacer referencia a algunos elementos que nos van a servir más adelante. Ok, dentro de lo que son también algunas señales alternas, lo que tenemos es lo siguiente, utilizamos la parte de derivadas, ¿sí? Tal como ustedes pueden observar acá, tenemos la parte de derivadas, en el cual nosotros utilizamos un punto de operación en la corriente, en la cual se llama resistencia dinámica y se la coloca como RD. Esto es en el caso de la parte real, ¿ya? En donde siempre todos y cada uno de los componentes tienen lo que es una resistencia interna de cualquier componente. En este caso, nosotros podemos apreciar de acuerdo a las fórmulas y tenemos lo que denominamos la aproximación de Scott-Klein, ¿ya? Donde la resistencia es igual a 0.025 voltios dividido entre el valor de la corriente. Y esta es una aproximación que también se utiliza bastante. Entonces, lo que se los estoy apuntando, entonces, esas son las fórmulas o datos o valores que ustedes tienen que recordar más adelante cuando realicemos algunos ejercicios, porque esos mismos datos los vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esos datos. Ok, eso no se olviden que es para la polarización directa del diodo. Vamos a ir a la siguiente página. Muy bien, fíjense acá. Nosotros cuando tenemos una señal de tipo alterna, entonces tenemos esta forma, ¿no es cierto? Va de una señal sinusoidal de positivo hacia negativo. Cuando nosotros tenemos una salida de tipo DC, entonces va de esta forma, ¿no? Solamente va en un sentido, ya sea en el lado positivo o ya sea en el lado negativo. Eso nunca nos olvidemos, es bien importante. Uno de los elementos más conocidos de los LED, de los diodos, son los diodos LEDs, y eso también estaba en su primer examen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que tiene la misma simbología que un diodo común y corriente, pero ustedes notan acá esta diferencia, ¿no? Entonces tiene unas flechas que van dirigidas hacia arriba, ¿sí? En el momento que nosotros vamos a utilizar lo que es un diodo LED, entonces se van a fijar, esta es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro, y físicamente tal vez alguna vez ya han visto ustedes un diodo LED. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que denominamos diodo Zener. ¿Por qué diodo Zener? El diodo Zener tiene esta simbología. Cuando hemos visto simbologías, ustedes también se han debido dar cuenta que el diodo Zener tiene una particularidad, ¿no? Es el mismo símbolo que un diodo, ¿sí? Pero tiene estos extremos de forma diferente. Eso es lo que lo diferencia de un diodo semiconductor de un diodo Zener. Ahora ustedes dirán, pero ¿y qué de diferente tiene un diodo Zener a un diodo de silicio, por ejemplo? Bueno, en las características de polarización directa funciona de la misma manera, ¿ya? Funciona de la misma manera. ¿Dónde está la diferencia? Cuando nosotros aplicamos a un diodo Zener en polarización inversa, ¿sí? Existe lo que se llama los niveles de dopado, ¿sí? Que existe un nivel de ruptura en el cual nos puede ayudar a estabilizar la tensión. Entonces, por ejemplo, que existe una ruptura entre 2 y 200 voltios y las potencias que maneja son entre 0.5 watts y 50 watts. En este caso, por ejemplo, un diodo Zener puede trabajar en lo que denominamos zona de ruptura, que sería en este caso la polarización inversa, ya que se mantiene constante la tensión, ¿sí? Por eso lo llamamos estabilizador de tensiones, tal como se muestra acá, ¿no? Y en esto también yo les voy a hacer la pregunta en el momento que realicemos la parte del examen, ¿no? Entonces, no se olviden, un diodo Zener es un estabilizador de tensiones, ¿ya?
Y también en el momento en el cual se encuentra en la corriente máxima, ¿sí? En la corriente máxima, llega en el momento que el diodo se encuentra, el diodo Zener se encuentra en polarización inversa, ¿ya? Entonces, como polarización directa funciona como un diodo común, pero en polarización inversa funciona en forma de estabilizador de tensiones. Eso es bien importante. Y acá no es cierto, estamos mencionando también esa parte. En el caso de polarización directa, entonces esto es lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? La corriente sigue siendo la misma, que un diodo común y corriente. En corte puede actuar de dos maneras, ¿sí? Actúa como, en este caso que no existe la parte de corriente, o también se le puede utilizar como si fuera estabilizador de tensión, que esta es la forma en la cual mayormente se lo utiliza y se lo aprovecha al diodo Zener. Muy bien, pasamos al cuadro siguiente, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos un cuadro en el cual nosotros llegamos a la corriente máxima cuando alcanzamos aproximadamente los 2 voltios, ¿no es cierto? Entonces, desde el voltaje de entrada, entonces hasta los 2 voltios, entonces se llega a obtener la corriente máxima. En cambio, cuando nosotros tenemos un diodo Zener, entonces entramos a una zona denominada avalancha, donde esta zona de avalancha nos permite trabajar como un estabilizador de voltaje, ¿sí? Entonces, depende cómo nosotros utilicemos nuestro diodo, entonces podemos utilizarlo tanto en polarización directa o en polarización inversa. Ok. Perdón. Aquí estamos. Ok, acá estamos. Muy bien, entonces, en el caso de la parte de aplicaciones, vamos a hablar de los diodos rectificadores. ¿En qué utilizamos un diodo rectificador? ¿Para qué hemos hablado tanto del diodo? Entonces, para nosotros, cuando nosotros tenemos una fuente de alimentación, ahí es donde específicamente utilizamos a nuestros famosos diodos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es la señal alterna, tal como lo tenemos acá, que llegaría a ser nuestra toma común y corriente de casa, ¿sí? Que está en señal alterna. Utilizamos nuestro rectificador y lo que sacamos del voltaje que era alterno, sacamos un voltaje constante. Ahí es donde utilizamos, ¿no? Convierte la señal alterna en señal continua. Eso es lo que hace un rectificador. ¿Y qué es un rectificador? No es nada más ni nada menos que un conjunto de diodos realizados en un circuito para que esto pueda suceder. Muy bien, entonces, para que nuestro rectificador funcione, nosotros utilizamos lo que llamamos voltaje de entrada o tensión de entrada, al finalizar lo que es el rectificador, que sería el voltaje de salida, y en este caso utilizamos una resistencia denominada de carga, que esto ya también lo habíamos hablado en un capítulo anterior, ¿no? Entonces, que nos permite realizar la conexión de todo nuestro circuito. Muy bien, entonces acá vamos a ver algunos ejemplos básicos de cómo funcionan los rectificadores. Nosotros tenemos una señal de tipo alterna. Esto puede ser un transformador. Si ustedes tienen un transformador, entonces también pueden hacer la prueba. En la siguiente clase igual les voy a enseñar a identificar cuál es el primario y el secundario de un transformador para que ustedes también tengan conocimiento, ¿no? Simplemente todavía no vamos a avanzar mucho acerca de eso, pero sí les voy a dar los tips para que ustedes puedan realizar este tipo de mediciones en caso de que les interese realizar el circuito completo. Acá nosotros tenemos el diodo, el diodo común y corriente, que sería nuestro diodo de silicio. Tenemos nuestra resistencia de carga, ¿sí? Y todo está conectado a tierra. Igualito se conecta en lo que es nuestro simulador, que es Proteus, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que funciona es de la siguiente manera. Nosotros vamos a utilizar un osciloscopio y eso lo voy a hacer con ustedes para que me sigan la forma de realizarlo.
y podamos ver las señales tanto continuas como alternas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos la señal alterna, ¿sí? La señal de entrada, que sería la señal alterna, y cuando nosotros ubicamos el diodo, en este caso polarización directa, nos va a mostrar este tipo de señal, ¿sí? Esto nos va a mostrar en el osciloscopio. Ahora, si yo lo tengo en polarización inversa, es decir, lo cambio en la posición de mi diodo, me va a mostrar este circuito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está cortando la señal positiva de la señal negativa. Eso es lo que está realizando. Ahora, dentro de lo que nosotros tenemos en la parte ideal, llamamos lo que es el rizado, pero eso yo les voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, para que nosotros encontremos el valor real de nuestra señal que nosotros hemos sacado, entonces podemos utilizar esta fórmula, ¿no? A ver, vamos a continuar. Ok, bueno, hay algo bien importante, ¿no? Cuando nosotros generamos esta señal que tenemos acá, a esto nosotros denominamos rizado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es en forma de rizos, ¿no es cierto? En la forma de rizos que nosotros tenemos acá y no tiene un valor fijo. Entonces, si bien la señal es continua, los valores todavía tienen pequeñas diferencias entre uno del otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos eliminar. ¿Y cómo hacemos para eliminar esos valores? Entonces, utilizamos lo que llamamos el condensador, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el condensador? El condensador nos ayuda a disminuir esos rizados que son tan pronunciados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El diodo se encuentra en el circuito. Nuestro capacitor, ¿sí? No se olviden que para que nosotros utilicemos un capacitor, se realiza o se necesita realizar una carga del capacitor, el cual, digamos, almacena una cantidad de energía durante un cierto tiempo y también se descarga durante otro periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cómo va circulando la corriente, entonces ahí nosotros podemos cargar o descargar nuestro condensador, ¿ya? Siguiente. Fíjense, acá nosotros tenemos la señal de entrada, que es de tipo senoidal. Esta es la señal del condensador, que va cargando poco a poco y llega al tope máximo. Una vez que sucede eso, entonces ya se encuentra cargado, ¿no es cierto? Entonces es lo que sucede. Ahora, ese tiempo de espera que nosotros hemos utilizado para la carga del condensador, entonces también le va a afectar a la curva. Es decir, que a partir del pi medios recién va a comenzar nuestro periodo de carga, ¿sí? Y va a ser el mismo porque recién está cargado nuestro condensador. Antes de eso no se puede contar ese valor. ¿Por qué? Porque el voltaje que está siendo utilizado no es constante. Vamos al siguiente. Muy bien, en caso cuando nosotros tengamos la parte de la carga, ¿sí? La corriente funciona de la misma manera que hemos empezado a utilizar la ley de Ohm, ¿no es cierto? La corriente va a ser el voltaje de entrada, que en este caso es una señal sinusoidal, dividido entre lo que es la resistencia de carga. Ok. Luego, cuando nosotros tenemos un diodo en corte, es como si fuera un circuito abierto. ¿Sí? Es un circuito abierto en el cual no está circulando ninguna corriente en ese punto. Entonces, ¿qué va a suceder? Como nosotros tenemos un condensador, entonces la carga está almacenada y esa es la corriente que circula a través de la resistencia de carga, porque la descarga que nosotros estamos utilizando con el condensador está circulando por la resistencia de carga. Ok, entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una señal sinusoidal, que sería la señal de entrada. Tenemos lo que es el voltaje de salida, que va a tener esta forma. ¿Por qué tiene esta forma? Porque el condensador está haciendo la fase de descarga en ese punto, pero no va a terminar de descargar por completo. Va a empezar la nueva cresta
¿sí? Es decir, que se está uniendo el valor de la carga del condensador con lo que es la señal de entrada, ¿sí? Por esa razón se generan estos rizos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa señal, entonces tenemos que eliminarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se elimina eso? Ahí ya se utilizan otros componentes que lo vamos a ver cuando veamos las fuentes de alimentación. Vamos a hablar ahora de lo que se llama rectificador de onda completa. Cuando nosotros hablamos de un rectificador de onda completa, significa que vamos a rectificar en toda la onda de tal manera que la señal que nosotros utilicemos sea lo más continua posible. Entonces, para eso se utiliza este circuito que nosotros tenemos acá. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos la señal de entrada alterna. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a circular a través del circuito, en el lado positivo va a entrar a este nodo y en el caso del diodo 2 va a circular en polarización directa, ¿sí? Luego acá está con polarización inversa, pero también acá como está entrando una señal alterna de positivo y negativo, entonces va a ver por dónde va a circular. Entonces el punto en el cual va a circular, entonces va a ir rotando en estos dos puntos y va a salir hasta la resistencia de carga, ¿sí? Entonces de esa manera va a empezar a circular la corriente por medio de lo que es el rectificador de onda completa. ¿Sí? En este primer semiciclo, por ejemplo, del voltaje A, ¿sí? En lo que es el diodo 1 y el diodo 3 no circula. ¿Por qué? Porque va a venir por A, va a circular de forma positiva, va a ir por la carga, va a venir por acá y va a circular nuevamente por el diodo 4. Y en ese ciclo se va a repetir. Ahora, cuando va a venir de acá la señal, ¿sí? Del lado negativo, entonces va a circular por el diodo 3, nuevamente va a circular y va a intentar circular por el diodo 2, pero no lo va a lograr por la polarización inversa, va a circular por la resistencia y nuevamente se va a entrar por el diodo 1. Y así se va a repetir el ciclo. Bueno, cuando nosotros tenemos una señal de rectificación completa, ¿qué va a suceder? Ustedes recordarán que en el anterior caso, ¿sí? Cuando nosotros teníamos esta señal, entonces era de media onda, ¿sí? Es decir, que perdíamos la señal negativa, solo nos mostraba la señal o bien positiva o bien negativa, tal como está acá. En el rectificador de onda completa, entonces todas las curvas se van a un solo lado, tal como se muestra. El positivo se vuelve, perdón, el negativo se vuelve positivo y los positivos siguen manteniéndose en su mismo sitio. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos una polarización de forma directa con un rectificador de onda completa, ¿sí? Entonces, en este caso no vamos a cambiar esa parte. Ok, en este caso la parte del filtrado también mejora, ya mejora, ya que cuando nosotros tenemos un filtrado con un condensador, mientras más almacene el condensador, entonces mayor va a ser el tiempo de descarga, es decir, que el rizado va a ser mucho menor. Por eso, cuando nosotros hacemos las fuentes de alimentación, necesitamos condensadores de valores altos, ¿ya? Entonces, ustedes, si tienen alguna fuente, se van a dar cuenta de lo que les indico, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, eso sería todo para esta primera etapa. Lo que yo quería es que conozcan la parte de teoría que nosotros vamos a realizar y la siguiente clase vamos a realizar la parte práctica. Les voy a dejar los materiales, espero lo consigan, pero como les indico, no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio, chicos, pero sería perfecto que ustedes lo consigan. ¿Para qué? Para que podamos hacer las prácticas de laboratorio y ustedes me sigan conjuntamente con lo que les voy a mostrar en la siguiente clase. Para adelantarles un poquito, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 4 diodos de silicio, ¿ya? Les voy a dar el número, el código de los diodos que vamos a utilizar, pero son los comunes, ¿no? Es el en este caso, digamos, el 4007 mayormente se utiliza y les voy a dejar anotado. Después, ¿qué vamos a necesitar? Si tienen un transformador
cualquier transformador, funcione o no funcione, les voy a enseñar cómo ustedes pueden identificar el primario del secundario. No lo vamos a conectar por precaución, pero si está funcionando o no su transformador, entonces vamos a hacer las mediciones correspondientes para que ustedes sepan, ¿no? Identificar el transformador de cuál es la parte primaria y cuál es la parte secundaria. Vamos a hablar un poquito de la parte de carga y descarga de un condensador. Para esto igual, vamos a necesitar un condensador. Les voy a dar un valor aproximado, ¿sí? Dentro de la lista que les voy a dejar, sería un capacitor o condensador electrolítico. Es de aquellos que tienen un lado positivo y un lado negativo. Vamos a necesitar un diodo LED, ¿sí? Un diodo LED. Mejor si tienen más diodos LED, porque normalmente a veces al hacer los experimentos, los diodos LED se queman y podemos necesitar más de uno. Vamos a necesitar resistencia. Resistencia mayormente se utiliza cuando hablamos de resistencia de carga, usualmente se utiliza de 1K, pero les voy a dar igual los valores exactos para que hagamos el experimento. Y los cablecitos, los cables, los llamados jumpers, vamos a necesitarlos también, o si tienen otro tipo de conductores, también los pueden utilizar, ¿sí? Y estos los vamos a utilizar para realizar la parte de conexión. Para hacer la prueba, todos estos elementos, yo les recomiendo que se consigan una batería de 9 voltios o un cargador de aquellos que no les sirva y tengan las puntas positiva y negativa. Si tienen la batería, entonces consíganse la batería y hay un conector especial para batería y eso lo pueden conectar a su Broadwell para realizar el experimento. Ahora, si es que tienen el cargador, como les indico, de 5 voltios, también lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Y lo pelan la parte de las puntas y eso también lo pueden utilizar como parte de una fuente de alimentación y ahí también se puede hacer el experimento, ¿no? Esos serían los materiales, chicos. Ahora, como les digo, no se preocupen, les voy a anotar todos estos datos que ustedes van a necesitar para la siguiente clase. Y si no los consiguen, no hay problema. Yo les voy a mostrar cómo lo tienen que hacer y en el momento que ustedes puedan practicarlos, lo ven el video y lo practican. Ya, lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se hace y si tienen dudas que pregunten en ese instante. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ya les voy a dejar este documento adjunto al video. Espero que lo revisen y cualquier pregunta o duda estoy dispuesta a realizar la parte de consultas. Otra situación más, por favor, hasta el día de mañana ya voy a publicar las notas. Sé que algunos todavía no me han mandado sus prácticas. El día de hoy más les voy a esperar para que puedan realizar el envío de estas prácticas pendientes, pero ojo, el puntaje ya no va a ser el mismo de aquellas personas que han entregado puntual y de aquellas personas que me están entregando a último rato, por si acaso, ¿ya? Simplemente eso como parte de aclaración y mañana ya van a estar sus calificaciones. Les voy a publicar en el grupo de WhatsApp para que no exista confusión con lo que es la plataforma de Moodle, ¿ya? Entonces, cualquier consulta estoy atenta. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Eso sería todo.